El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 7, Materia gris. Parte 3. Mira, murmuró Rich, y asomó una mano debajo de la manta. Pero no era en absoluto una mano. Algo gris. Fue lo único que el chico atinó a decirle a Henry. No parecía en absoluto una mano, solo un muñón gris. Bien, Timmy Grenady se asustó. ¿Qué te sucede, papá?, preguntó, y Richie contestó. No lo sé, pero duele. No duele, es casi agradable. Entonces Timmy exclamó, voy a llamar al doctor Westphal. Y la manta empezó a temblar de un extremo a otro, como si algo abominable se estuviera estremeciendo íntegramente allí debajo. Y Richie sisió, ni en sueños. Si lo haces, te tocaré y terminarás así. Y apartó fugazmente la manta de su rostro. Ya estábamos en la intersección de Harlow y Curve Street, y yo tenía más frío que el que marcaba. Cuando salimos, el termómetro de Orange Crunch adosado a la pared de Henry. Nadie quiere creer en este tipo de cosas, y sin embargo hay fenómenos muy, pero muy extraños en el mundo. Una vez conocí a un tipo llamado George Kelson que trabajaba en el Departamento de Obras Públicas de Bangor. Había pasado 15 años reparando tuberías de agua y cables de electricidad y cosas parecidas, hasta que un día renunció. Sencillamente, 2 años antes de jubilarse. Frankie Holtman, que era un amigo suyo, contó que un día George bajó a una alcantarilla de Essex, bromeando y riendo como de costumbre, y que 15 minutos después volvió a salir con el cabello blanco como la nieve y con los ojos desorbitados como si hubiera espiado por una ventana que comunicaba en el infierno. Fue directamente al garage del Departamento de Obras Públicas y marcó su tarjeta en el reloj y se marchó a la taberna de Wally y empezó a beber. El alcohol había acabado con él 2 años más tarde. Frankie intentó sonsacarle algo, pero George solo habló una vez, un día en que estaba excepcionalmente borracho. Giró sobre un taburete y le preguntó a Frankie Holtman si alguna vez había visto una araña grande como un perro de buen tamaño, sentada en una tela llena de gatitos y otros animales parecidos envueltos en hilos de seda. Bien, ¿qué podía costarle? No digo que eso es cierto, pero lo que sí digo es que en los recovecos del mundo hay cosas que podrían enloquecer a cualquiera que se encontrase cara a cara con ellas. De modo que nos detuvimos un minuto en la esquina, a pesar del viento que soplaba calle arriba. ¿Qué vio?, inquirió Berry. Dijo que siguió viendo a su padre, respondió Henry, pero parecía sepultado en gelatina gris y que estaba como apelmazado. Agregó que sus ropas asomaban fuera de la piel y desaparecían dentro de ella como si hubiera fusionado a su cuerpo. «Dios bendito», exclamó Berry. Después volvió a cubrirse inmediatamente y le gritó al chico que apagara la luz. «Como si fuera un hongo», comenté. «Sí», asintió Henry, «más o menos así». «Conserva la pistola al alcance de la mano», murmuró Berry. Sí, eso es lo que haré. Dicho lo cual, empecemos a caminar por Curve Street. El edificio donde Richard Grenady tenía su apartamento estaba casi en la cresta de la colina, y era uno de esos grandes monstruos victorianos que los magnates de madera y el papel construyeron a principios de siglo. Ahora casi todos ellos han sido reformados y los han dividido en apartamentos. Cuando Berry recuperó el aliento,
Nos informó que Richie vivía en el segundo piso, bajo aquel gablete que sobresalía como una ceja. Me arriesgué a preguntarle a Henry qué le había sucedido al chico después de aquel episodio. Aproximadamente en la tercera semana de noviembre, el chico volvió una tarde y descubrió que Richie ya no se conformaba con bajar las persianas. Había clavado mantas sobre todas las ventanas del apartamento. Además, olía cada vez peor, con una especie de fetidez pegajosa como la que despide la fruta cuando le hace fermentar la levadura. Más o menos una semana después, Richie le ordenó al chico que empezara a calentarle la cerveza sobre la estufa. ¿Te imaginas la situación? El chico a solas en ese apartamento, mientras su padre se convertía en algo y calentándole la cerveza, y escuchando después cómo él le bebía con un atroz gorgoteo, como cuando un viejo sorbe su papilla. ¿Puedes imaginártelo? Y todo había continuado así hasta ese día, cuando las clases terminaron más temprano a causa de la tormenta. El chico volvió directamente a casa, explicó Henry. En el rellano de arriba no había luz. El chico sostenía que su padre debió escurrirse afuera una noche para romper la bombilla, de modo que tuvo que ir a tientas hasta la puerta. Bueno, oyó que algo se movía adentro y de pronto se le ocurrió pensar que no sabía a qué se dedicaba su padre durante el día en la semana. Hacía casi un mes que no le veía moverse de la silla, pero en algún momento debía abandonarla para dormir o ir al baño. En el centro de la puerta hay una mirilla que teóricamente debería tener una traba por dentro para cerrarla, pero está rota desde que ellos viven allí. De modo que el chico se deslizó hasta la puerta con mucho sigilo y empujó la mirilla un poco con el pulgar y pegó el ojo a la abertura. Ya estábamos de pie en la escalinata de entrada y la casa se alzaba sobre nosotros como una cara alta, repulsiva, cuyos ojos eran las ventanas del segundo piso. Miré hacia arriba y ciertamente las dos ventanas estaban negras como boca de lobo, como si alguien las hubiera cubierto con mantas o las hubieran pintado. Tuvo que dejar pasar un minuto para que su ojo se acostumbrara a la penumbra, hasta que por fin vio un gran bulto gris que no tenía ninguna semejanza con un hombre y que se arrastraba por el suelo dejando atrás un rastro de una sustancia gris y pegajosa. Y después estiró un brazo o algo que hacía las veces de brazo y desprendió una tabla de la pared y extrajo un gato. Henry se interrumpió brevemente. Bertie se golpeaba las manos una con otra y en la calle hacía un frío de 1000 demonios, pero todavía ninguno de nosotros estaba preparado para subir. Un gato muerto, prosiguió Henry, que se había podrido. El chico dijo que parecía hinchado y rígido, infestado de diminutas formas blancas reptantes. ¡Ay, basta!, susurró Bertie. ¡Por el amor de Dios! Y después su padre se lo comió. Intenté tragar y sentí un sabor grasiento en la garganta. Fue entonces cuando Timmy echó la mirilla, concluyó Henry en voz baja, y echó a correr. No creo que pueda ir allá, balbuceó Bertie. Henry permaneció callado. Se limitó a mirarnos alternativamente a Bertie y a mí. Creo que lo mejor será que subamos, manifesté. Tenemos la cerveza de Richie. Bertie no contestó, así que subimos por la escalinata y entramos en el zaguán. Lo olí enseguida. ¿Sabéis cómo huele una fábrica de sidra en verano? Es imposible hacer desaparecer el olor a manzanas, pero en otoño dicho olor es agradable, porque tiene un dejo ácido intenso que hace cosquillar la nariz. Pero en verano resulta repugnante. Y este olor era idéntico a aquel otro, aunque un poco peor. En el zaguán de entrada,
Estaba encendida una bombilla amarilla, mortecina y encerrada en una tulipa de vidrio esmerilado.